Dios les bendiga a todos, hermanos. Muy buenas noches. Es un gran privilegio poder saludarles a cada uno de ustedes en este día tan especial que el Señor nos concede. Este día donde cada uno de nosotros le adora, le exalta, le glorifica al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos sumamente agradecidos con Dios porque Él nos ha dado la vida. Nos hemos podido levantar y hemos podido ver su hermosura a través de todo lo que Él ha creado. Y no solamente la creación testifica de la grandeza de Dios, sino que también el hecho de poder abrir nuestros ojos, levantar nuestras manos, el ver, ¿verdad?, a nuestros seres queridos a nuestro lado, realmente eso nos llena de mucho gozo y de mucha alegría. Esta tarde es una tarde llena de mucha bendición, ya que Dios nos ha visitado a través de su palabra, a través de su presencia. Hemos podido estar adorando al Rey de Reyes y el Señor de Señores, y hoy nos regocijamos de poder acercarnos hasta su intimidad por medio de este video. Vamos a continuar con la predicación de la palabra de la guía, y hoy estaremos viendo el tema: la ley de Moisés es dada. La ley de Moisés es dada. Estaremos viendo la escritura en Éxodo capítulo 24, verso 1 al verso 8. Estamos viendo, hermanos, cómo Dios a través del pecado se ha manifestado y ha hablado y nos ha hecho ver más bien cómo el pecado ha afectado de manera, hermanos, frontal, literal, la vida del ser humano. Pero hoy vamos a seguir viendo el trato de Dios con la humanidad, cómo Dios establece los parámetros para que el hombre pueda conducirse delante de Dios, ¿verdad?, en cuanto a la cercanía que el ser humano debe de tener. Pero las pautas en este sentido las establece nuestro Dios todopoderoso. Vamos a leer la Biblia entonces en el capítulo, una vez más, 24 de Éxodo, verso 1 al verso 8. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Palabra de Jehová. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos ayude hoy, que Él ilumine nuestra mente y nuestro corazón, para que todo lo que hablemos esté dentro del marco de su palabra, y que a través de este mensaje cada uno de nosotros podamos ser edificados y exhortados a la luz de la Escritura. Oramos a nuestro Dios. Padre y buen Dios que está en los cielos, Señor, muchísimas gracias en esta noche. Gracias por la oportunidad que tenemos de poder acercarnos una vez más delante de su presencia. Ruego, Señor, que hoy hable a nuestra vida, que hoy exhorte nuestros corazones, que por favor, Señor amado, su luz nos alumbre, que su espíritu nos ilumine, y que lo que hoy, Señor, hagamos pueda honrarlo, pueda glorificar su nombre, Señor. Aun aquellos que no le conocen hoy puedan ser tocados, y que su nombre sea glorificado para la gloria y la honra suya, Señor. Se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Las buenas intenciones no son suficientes para agradar a Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, creemos que las intenciones bastan para poder concretar un beneficio, no solamente a un hermano, un amigo, a un familiar, pero más sin embargo en el Señor las intenciones no bastan.
Es importante, hermanos, ver acciones literales que manifiesten realmente un compromiso con Dios. El hecho de que nosotros manifestemos actitudes o que testifiquemos frutos, hermanos amados, es porque dentro de nuestro corazón no solamente hay una intención, sino que hay un compromiso serio y estamos dispuestos a pagar un precio delante de nuestro Dios. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Lamentablemente, uno de los problemas más duros y difíciles de Israel fue de que ellos vieron la mano de Dios a niveles extraordinarios, pero lamentablemente ellos buscaban a Dios y luego caían. Hermanos, eran muy fáciles para poder volverse atrás y rápido. Ellos, hermanos, pecaban delante del Señor. Realmente las palabras, dicen por ahí, se las lleva el viento. Mas, sin embargo, Dios quiere que usted y yo manifestemos aspectos reales y cambios rotundos, que no solamente sean radicados en nuestro corazón, sino que también sean manifestados en nuestras acciones. Vamos a ver este tema, hermanos, este tema tan importante acerca de la ley de Moisés. Como hemos venido diciendo y hemos venido hablando, hermanos, el tema de la guía es el camino a la salvación. En esto que hemos estado estudiando, hemos visto cómo el hombre cayó de la gracia de Dios, hemos visto también los frutos del pecado, cómo el pecado entró a toda la humanidad y también la muerte, no solamente la muerte física, sino que también la muerte espiritual. Pero aquí vamos a ver, hermanos, el problema que tenía Israel para poder estar cerca de Dios, porque el pecado del ser humano, lo primero que hace con el ser humano, con el hombre, valga la redundancia, es alejarlo de la presencia de Dios. Y en estos tres puntos, hoy vamos a aprender, o más bien vamos a ver cómo Dios trató con Israel para que Israel pudiera comprender, hermanos, que Dios es santo y tres veces santo. Y de eso, de hecho, habla el punto número uno, la santidad de Dios, la santidad de Dios. En primer lugar, Israel tenía que aprender, hermanos amados, que nuestro Dios, que el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Jehová grande y temible, era diferente a todos los dioses paganos que ellos habían conocido. Recuérdense que ese era uno de los problemas que Israel tenía, que él era seducido por las naciones paganas para adorar dioses paganos. Mas, sin embargo, Dios quería que Israel comprendiera en toda la trayectoria que ellos tenían, hermanos, que habían sido sacados de la prisión de Egipto y de hecho iban de camino en el desierto. Israel tenía que comprender que Dios era un Dios santo y no era, hermanos, no era igual a los dioses que ellos habían conocido. Entonces, es importante que Israel supiese que no solamente Dios era, sino que también usted y yo sepamos que Él es santo, santo, santo. Y Israel sabía muy bien o debía de entender que por el pecado que él tenía, no podía acercarse a ese Dios santo, a ese Dios grande, a ese Dios poderoso. Y eso lo vemos nosotros en el principio. ¿Se recuerdan ustedes cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué hizo Dios? Los sacó del huerto, hermano, porque ellos iban a extender su mano y la relación con ellos cambió, fue diferente. Entonces el pecado hace una separación tremenda entre el hombre. Y eso es lo que vemos nosotros reflejado en esta historia. En el verso 1 y el verso 2 del capítulo 24, vemos nosotros cómo Moisés habló, hermanos amados, ¿verdad? A Aarón y a Nadab y a Abiú. Y habló también a los 70 ancianos de Israel. Vean lo que dice la Biblia en el verso 1. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis de lejos. Pero ve aquí el trato importante. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Hermanos, Dios tenía un trato pero extraordinario. No solamente había una promesa sobre Israel, hermanos, que fue establecida sobre el padre Abraham de poder darle una tierra, una ley, hermanos, ¿verdad? Primeramente una nación, una ley y luego una tierra, sino que también Dios tenía que enseñarle a Israel, hermanos, el camino de cómo ellos debían de conducirse para poder acercarse a Dios, porque una vez más, Dios es santo, tres veces santo. Entonces, yo quería resolver, hermanos, la distancia que había entre Dios
y el hombre. El hombre, dijimos, hermanos, que el pecado lo alejó de la presencia de Dios. El hombre ya no podía tener una relación directa con el Dios Todopoderoso. Entonces nosotros en el verso 1 y el verso 2 podemos comprender, hermanos, cómo Dios, a través de Moisés, establece los parámetros, pero habla claramente con ellos y les dice que suban al monte y los 70 ancianos, pero solamente Moisés. Moisés fue el hombre elegido por Dios, solamente él podía acercarse, hermano. Solamente Moisés podía estar cerca del Dios Todopoderoso, porque Moisés era el hombre que Dios había elegido para poder libertar, para poder ser, hermanos, el caudillo, el que pudiera guiar a Israel por el desierto. Qué interesante es que a través de todo este aspecto de la ley y todo esto de los ritos, hermanos, era sombra y tipo de lo que había de venir, pero Israel tenía que conocer, hermanos, a perfección cómo ellos debían de acercarse a Dios. Entonces, Dios también, él quería resolver esa distancia entre Dios y el hombre. Ahora vamos a ver el punto número 2. El punto número 2 nos habla a nosotros acerca de que el pueblo acepta la ley de Dios. El pueblo, hermano, fue consciente de la pecaminosidad que ellos tenían. Eran conscientes perfectamente bien, porque si usted y yo nos detenemos un momento y analizamos cuando Israel salió, hermanos, de la opresión de Egipto, incluso después de las plagas que Dios manifestó sobre el panteón de dioses que tenían, los cuales adoraban los egipcios, hermano, fue en momentos tremendos como ellos empezaron a quejarse y a murmurar del Señor, habiendo visto todos los portentos gloriosos. Entonces, ahora Dios quería trabajar con ellos y quería hacerles ver, hermanos, que a través de la ley les iba a enseñar cómo ellos podían no solamente acercarse a Dios y cómo también tendrían que medir la distancia entre Dios y el pueblo, ¿verdad? En este sentido, como dice el punto, el pueblo acepta la ley de Dios. Entonces, Dios instruye a Moisés acerca de la distancia, ¿verdad? Hoy que él tenía, este Moisés tenía que decírselo, todo lo que él había recibido cuando estaba en el monte con Dios, él tenía que ahora transferirlo al pueblo para que el pueblo pudiera comprender cuáles eran las normativas que Dios había establecido. Recuerde, el pecado de Israel no le permitía tener una relación directa con Dios. El pecado que heredamos de nuestros padres. Por eso el tema de la guía, el camino a la salvación, todo esto, una vez más, era sombra y tipo de lo que había de venir. Ningún hombre puede acercarse a Dios sino a través de Cristo Jesús. Solamente Cristo Jesús puede perdonar nuestros pecados, puede limpiar nuestros pecados y solamente así nosotros podemos tener acceso directo al Padre, al Dios Todopoderoso. El verso 3 del capítulo 24 de Éxodo nos habla acerca de lo que el pueblo, hermanos, debía de saber. Todo lo que Dios había hablado con Moisés, ahora Moisés estaba hablando las palabras que él había recibido, hermanos, amados, y eran establecidas como leyes para que el pueblo pudiera caminar bajo la obediencia del Dios Todopoderoso, dice el verso 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ahora, si usted y yo nos detenemos un momento, hermano, encontramos a un Israel amedrentado, a un pueblo que tuvo temor. Recuerden, la manifestación de Dios en el monte eran relámpagos, era una nube espesa que cubría el monte, era una voz tronante, hermanos, que estaba hablando con Moisés, y todo esto amedrentó al pueblo a tal grado que ellos estuvieron, hermanos, fueron receptores de la ley que fue dada por Moisés. Vemos aquí nosotros cómo ellos dijeron: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. El poder de Dios se manifestó a tal grado que pudo, hermanos, llegar al corazón de ellos para que ellos pudieran comprender que ellos, hermanos, lo único que necesitaban era obedecer a la voz de Dios, obedecer a la palabra de Dios, hermanos amados. Pero pasa un problema aquí, que Israel no poseía la capacidad espiritual de cumplir esa promesa, aunque después ellos se darían cuenta de esa gran verdad. Ahora, qué importante es este punto, hermano.
lo importante de aceptar la ley de Dios, lo importante que nosotros como cristianos debemos de entender, hermanos, la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Usted y yo debemos de aceptar la palabra, porque la palabra de Dios alumbra nuestra vida y el Señor a través de la palabra nos enseña cómo debemos de conducirnos delante del Señor. Él nos enseña cómo debemos de tener una relación con el Padre, cómo nosotros debemos de ser obedientes y someternos, hermanos, en humildad y sumisión. Nos enseña cómo debemos de buscar a Dios, cómo debemos de clamar en los momentos de necesidad, cuáles son las acciones que usted y yo debemos de hacer cuando usted y yo estamos en situaciones difíciles, cuando usted y yo aceptamos la palabra como lámpara a nuestro camino, hermanos, a nuestra vida. Usted y yo seremos victoriosos, veremos la gloria de Dios, veremos la manifestación del Rey Todopoderoso, hermanos. Ahora usted y yo tenemos una gran ventaja. ¿Cuál es la ventaja nuestra? Que hoy tenemos todo el canon bíblico, tenemos toda la Biblia, tenemos los 66 libros de la palabra. Usted y yo podemos ver aquí, hermanos amados, cómo Israel claudicó al no aceptar la ley de Dios, aunque las intenciones, por eso estábamos hablando, son buenas, hermanos, las intenciones no bastan. El asunto es tener acciones que puedan manifestar un cambio literal y que también, hermanos, hablen de un cambio interno, porque no solamente externo, sino que también interno. Israel no poseía esa capacidad espiritual. Ellos no entendían. Claro, ellos no sabían, pero después se darían cuenta, hermanos, que no tenían la capacidad, aunque ellos querían. Ellos querían seguir a Dios, ellos querían obedecer al Señor, ellos querían cumplir las palabras, pero lamentablemente el pecado que radicaba en este sentido con Israel y el pecado que radica en el hombre, hermano, no le permite cumplir la palabra, no le permite obedecer la palabra. Por eso nosotros debemos de entender que es importante que cada vez que nosotros hablamos la Biblia, hablemos la palabra con denuedo, con autoridad, porque la palabra es espíritu, la palabra es la que da vida, hermanos amados. La Biblia dice que ustedes ya estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando alguien predicó la palabra vino a nuestra vida y nos dio vida y hoy podemos nosotros, hermanos, comprender, aceptar la palabra y no solamente hoy, a través de la fe podemos movernos y creer en la palabra. Israel tenía un grave problema y era un problema espiritual, hermano, porque aunque ellos quisieran, no podían hacerlo. Ahora, estaban atados a muchas circunstancias. Porque si usted y yo nos detenemos un momento aquí para, entre paréntesis, cuando vemos a Abraham, hermano, que dice la Biblia que creyó a Dios y le fue contado por justicia, fue un hombre que se movió en fe. Israel también pudo haber hecho eso, mas sin embargo, hermanos, el pecado que radicaba en el corazón de Israel lo movió literalmente, hermanos, a alejarse de Dios y eran fáciles para poder apartarse del Dios Todopoderoso. Entonces, el punto número 3 nos habla acerca de que el pueblo reanuda el compromiso de cumplir la ley. Imagínense, acababan de ver, ahí si usted ve en el texto bíblico, en el 3, estaban hablando, hermanos, recientemente, ya habían dicho Moisés, nosotros vamos a cumplir las palabras, haremos todo lo que Jehová ha dicho, pero vemos aquí nosotros después, hermanos, que Moisés hizo la convocatoria, ¿verdad? Buscó a los jóvenes y hicieron los holocaustos. Este Moisés volvió a reivindicar el llamado que Dios, hermanos, tenía sobre el pueblo judío. Es decir, él volvió a reanudar el compromiso de cumplir la ley, no solamente en palabras, sino que después de haber hecho el sacrificio, de haber hecho el rito, hermanos, él vuelve nuevamente en el verso 7 y el verso 8, tomó el libro del pacto y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo una vez más, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Después de que las palabras, acuérdense, Moisés estuvo en el monte con el Señor hablando, 40 días y 40 noches. Moisés escribió la ley, hermanos, y cuando él vino, habló con ellos y les dijo, el Señor ha dicho esto. Y ellos dijeron, haremos todo lo que Dios dice, pero para hacerlo oficial, ellos hacen el holocausto, tienen los jóvenes, hermanos, hacen, ¿verdad? Y empiezan a derramar la sangre. Y vemos nosotros aquí que una vez más, después de que Moisés ya
leyendo la ley, lo que le había dicho al principio, lo vuelve a repetir, ellos volvieron a confirmar el compromiso de cumplir la ley de Dios. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos, agregaron en esta ocasión. Entonces, ¿qué hizo Moisés para poder sellar, hermanos, ese pacto delante del Señor? ¿Verdad? Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y esto es algo muy interesante, hermano, porque desde el principio vemos nosotros que la sangre ha servido para poder cubrir los pecados. Ahora, la sangre aquí se utiliza también para poder sellar el pacto, hermanos, de las palabras que ellos habían dicho delante de Moisés cuando él leyó la ley. Pero un detalle importante se le olvida a Israel. El pueblo se le volvió a olvidar, hermanos amados, se volvió a comprometer, es cierto, que iban a hacer todo lo que ellos habían escuchado acerca de la ley y que iban a obedecer, pero ellos, hermanos amados, prontamente se iban a volver a manifestar con su pecado interno, con el pecado heredado, hermano, con la pecaminosidad que había sido heredada de sus primeros padres. Qué tremendo es el corazón del ser humano, hermanos amados. El hombre no puede cumplir la ley. El hombre no puede apegarse a la voluntad de Dios por sus propias fuerzas. No puede hacerlo porque es necesario que a través, hermanos amados, de reconocer el pecado nuestro, el Espíritu Santo venga y habite en nuestra vida para que Él pueda ayudarnos, Él pueda dirigirnos a toda verdad y a toda justicia. Aunque ellos, el pueblo se volvió a comprometer diciendo: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos, todo parecía que estaba bien. Hermanos, aparentemente todo estaba bien, pero Dios conoce todas las cosas, hermano. Ellos luego se manifestaría de ellos la naturaleza pecaminosa que habían heredado, con la debilidad que todo ser humano tiene. Hermano, ningún ser humano en su propia fuerza podrá obedecer la ley de Dios, porque todo esto se requiere que sea en el Espíritu. Por eso, hermanos, es necesario, hermano, que entendamos hoy en esta noche, para ir concluyendo, que las buenas intenciones no son suficientes para agradar a Dios. Hermano, mire, las buenas intenciones no son suficientes. Amigo, que usted va a ver este video, las buenas intenciones no son suficientes. ¿Por qué razón? Porque toda la raza humana fuimos afectados por el pecado. Entonces, el hombre no es capaz de obedecer a Dios. Por las propias fuerzas de él mismo no puede obedecer a Dios. Por eso el hombre necesita, hermanos, esa salvación. Necesita que venga y que corra los brazos de Cristo Jesús. Necesita que se humille delante de la presencia del Señor, porque Dios ha preparado esa salvación a través de nuestro amado Salvador Jesucristo. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque de tal manera, dice San Juan 3:16, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo es el camino a la obediencia de la ley de Dios. Cristo es el único medio como el hombre puede obedecer la voz de Dios. Por eso hoy en esta noche es importante comprender que Dios preparó esa salvación que se nos ofrece hoy a través de la fe. ¿Cómo funciona esto? Hoy yo debo de creer que Cristo murió, pero el tercer día resucitó, pero que Él, hermanos amados, está sentado a la diestra del trono de Dios. Él está ahí, pero Él murió, pero en la muerte que Él cometió, hermanos, o que Él dio su vida, en esa sangre que Él derramó, nuestros pecados fueron limpiados. Lo que usted y yo debíamos de pagar, Él lo pagó enteramente en la cruz del Calvario. Cuando la Biblia dice que Él estaba crucificado, hermanos, y cuando los cielos se oscurecieron, hermanos amados, dice la Biblia que cuando Él estaba muriendo y los cielos se oscurecieron, Dios, hermanos, se cree que los teólogos dicen que Dios le dio la espalda, hermanos, porque todo el pecado de la humanidad estaba recayendo sobre los hombros de nuestro amado Salvador Jesucristo, dando así, hermanos, como resultado el hecho de que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Hoy, en esta noche, es una noche muy especial.
Dios hoy nos da la oportunidad de poder correr a los brazos de Cristo a través, ¿verdad?, de poder reconocer a través de la fe. Esta ley fue dada a Moisés, por Moisés. La ley fue dada, hermanos amados, a Moisés. El pueblo dijo, haremos todo, pero ellos fueron incapaces. Solamente, hermanos, reconociendo a Cristo, usted y yo, seremos capaces de obedecer la ley de Dios y entenderemos que hay un pecado que nos separa de Dios, hermano. No hay un pecado. Hoy es el día que Dios permite para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven a Él y salvo serás. Oramos en esta hermosa y bella hora. Padre y buen Dios, que está en los cielos, Señor, en esta noche te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de poder estar delante de su presencia. Gracias por hablar nuestra vida, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de poder, Dios mío, haber sido rescatados de la muerte espiritual y hoy tener vida y vida en abundancia. Ruego, Señor, por aquellos que no le conocen y que puedan acercarse, Señor amado, reconociendo su pecado y humillándose delante de su presencia, para que hoy puedan, Señor, vivir, Dios mío, una vida delante de ti y una vida eterna para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor. Gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga a todos, hermanos amados. No, las intenciones no bastan. Es importante poder tener actos que manifiesten un verdadero cambio interno, hermanos amados, pero solamente lo podemos obtener a través de nuestro amado Salvador Jesucristo. Siempre es un privilegio saludarles a cada uno de ustedes, hermanos. Yo le animo a que siga adelante, que siga luchando, siga peleando la buena batalla de la fe. No nos cansemos porque a su tiempo veremos resultados. A su tiempo veremos la manifestación de Dios, hermano. Miren, quiero animarle. Ya estamos para concluir un primer mes del año. Este mes ha sido un mes tremendo de batalla, de lucha, de circunstancias, de adversidades, pero quiero decirles que el Señor está con nosotros. No estamos solos, Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Él pelea nuestras batallas. Y si Él está con nosotros, usted y yo somos más que vencedores. Un saludo muy especial a todos los hermanos que comentan, los que le dan un like, los que comparten el video. Que Dios les bendiga, hermanos. Adelante la orden del Señor. Adelante, sigamos luchando, sigamos peleando, porque una vez más, a su tiempo, usted y yo cosecharemos el fruto de nuestro trabajo. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Quienes saluda a su hermano y su amigo, el hermano José Francisco López, ¿verdad? Y queremos decirle que siga adelante luchando porque Cristo viene pronto. Bendiciones en esta noche. Adelante, amado hermano.